Hola Mechi, preséntate. Buenas, Ya estás. bueno, perfecto. Muchas gracias, Adriana. Muchas gracias a Pacto Emprendedor. Realmente es muy grato para mí estar compartiendo los conocimientos que fui adquiriendo eh, junto a distintos colegas, ¿no? Porque la verdad es que todos aprendemos uno del otro y creo que eso es lo que nos va formando a todos. Decirles un poco que soy licenciada en Administración de Entidades Financieras, no vengo del mundo de la tecnología de base, entonces dirán, ¿cómo comenzó la tecnología? Bueno, yo trabajo hace 17 años en entidades financieras y en un momento, en el 2017, comprendí que la tecnología era lo que se venía antes de la pandemia y dije, bueno, ¿qué hago? Algo con referido a esto, me fui a estudiar un máster en Big Data. Y ese fue como el principio de una historia que fue cambiando mi vida. La verdad que hoy por hoy me dedico a la tecnología puramente, si bien tengo esto de negocios, ¿no? De lo que es la base del dinero que se mueve en las entidades financieras. Así que mi perfil particularmente posee esas dos cualidades que para muchas personas es muy valioso, porque justamente es necesario hacer dinero y es necesario tener tecnología hoy por hoy, ¿no? A partir de la pandemia esto se fue expandiendo, el uso de las tecnologías, la digitalización, se puso a disposición de todos de forma exponencial. Y realmente un poco quiero que entendamos eso, ¿no? Como que la tecnología viene a acompañarnos, viene a ayudarnos a crecer, ¿sí? El hecho de que las tecnologías están haciendo perder trabajos, bueno, eso la verdad que me parece que es un poco dejado de lado por lo que es esta charla, sino que vamos a comprender y vamos a tener como foco que las tecnologías vienen a acompañarnos, vienen a vislumbrarnos de mejoras para poder tener más tiempo, porque el tiempo es lo más valioso que nosotros tenemos. Entonces, la inteligencia de qué va, de optimizar este tiempo. Así que bueno, vamos a empezar con la presentación. Ahí vamos. Me dicen si ven correctamente. ¿Sí? Bueno. Sí, sí. Em, Genial. Bueno, acá un poco lo Sí veo. que, gracias, un poco lo que quiero vislumbrar es el hecho, bueno, de comprender qué es la inteligencia artificial, ¿no? Cómo la inteligencia artificial va a impulsar a los negocios. Porque me imagino que acá hay muchos emprendedores que tienen distintos negocios. Entonces, los negocios pueden ser de productos o servicios. Entonces, no va a ser lo mismo una persona que tenga que negociar logísticas o ver temas de logística principalmente, a otros que venda servicio y las problemáticas sean otras. Vamos a entender un poco lo que es la ética, ¿no? Y las consideraciones legales. Yo acá siempre estoy como muy metida en el mundo de la ética y la parte legal, justamente por mi base, justamente que siempre es necesario, ¿no? Desde mi perspectiva, comprender que se tiene que armar un encuadre para el cuidado de todos, de los usuarios y los que desarrollan estas nuevas tecnologías. Hoy vamos a ver unos casos de estudio exitosos. Bueno, ahí me gusta un poco que trabajemos en conjunto, ¿no? Veamos desde qué perspectiva puede verse exitoso un proyecto. Después vamos a ver unos consejos que les puedo dejar, o voy a intentar dejarles. Y también vamos acá a tener un invitado especial, un invitado que viajó mucho y que para mí es un honor que hoy esté un ratito compartiéndonos sus experiencias. Por último, vamos a ver qué es lo que se viene, el futuro.
de la inteligencia artificial. Así que vamos a ir un poco ahora a lo que es la introducción, ¿no? Vamos a dar los primeros pasos, porque para algunos esta va a ser como la primera vez que se encuentren con estos conceptos. Para otros, tal vez, que ya tengan ese estudio, o hayan practicado, o hayan participado de alguna actividad, o hayan sido protagonistas, ¿no?, del uso. Porque la verdad que hoy por hoy todos tenemos la posibilidad de tener un uso de inteligencia artificial, a veces gratuito, a veces pago. Y bueno, vamos a comenzar un poco, a ver, acá, con el tema de la definición, ¿no? ¿Qué es inteligencia artificial? ¿Ustedes qué consideran que es inteligencia artificial? Si vamos un poco a lo que nos podría llegar a imaginar, podemos pensar que se refiere a la creación de sistemas y programas capaces de realizar tareas que normalmente requerían inteligencia humana. Y acá un poco me voy a detener en el sentido de que las máquinas, desde mi perspectiva, no vienen a suplantarnos, vienen a hacer lo que nosotros hacemos de forma repetitiva para que nosotros tengamos más tiempo de poder hacer tareas que tengan valor agregado, ¿ok? Entonces, los sistemas son diseñados justamente para aprender, razonar, que acá es la parte más humana de lo que pienso, reconocer patrones y tomar decisiones autómatas. O sea, estas decisiones autónomas basadas en datos y algoritmos. Porque acá lo que vamos a tener son muchos datos, que es la parte que a mí me encanta. Entonces, dentro de lo que vendría a ser la inteligencia artificial, es la esencia de imitar cualidades humanas para resolver problemas de negocio principalmente, o problemas que sean complejos, ¿no? Bueno, vamos a ver un poco cómo viene el tema de la inteligencia artificial. A ver, desde los orígenes, desde, por ejemplo, la década de 1940, algunos matemáticos, que seguramente lo habrán escuchado, a Alan Turing, o tal vez ¿vieron la película de Netflix? ¿El código del enigma? Bueno, ahí se habrán dado cuenta, quienes lo vieron, que los matemáticos acá son los más importantes, porque un matemático es quien puede resolver con una lógica, con un proceso, problemas que justamente van a tener resultados después en cualidades que resuelven justamente problemas reales, ¿no? Nosotros desde el colegio, por ejemplo, teníamos matemática y resolvíamos problemas, a veces sin entender cuál era el objetivo. Bueno, acá un poco este matemático, Alan Turing, lo que hizo y propuso es la idea de una máquina universal, capaz de llevar a cabo cualquier tarea computable. La verdad que fue un visionario, porque con esta creación lo que plantea es que las máquinas puedan pensar, ¿no?, y realizar tareas intelectuales de forma autónoma. Esto la verdad que en esa época fue una revolución, porque nadie esperaba, o sea, que una máquina justamente, y también tenían desconfianza, ¿no?, porque a medida que fue pasando el tiempo, esto generó como desconfianza entre las personas. Y bueno, les diré que en 1950, un grupo de investigadores de Estados Unidos comenzó a trabajar en el desarrollo de programas informáticos capaces de imitar inteligencia humana. Vamos de nuevo a lo mismo, ¿no? O sea, siempre buscan entender cuál es el procesamiento humano para poder ejecutar alguna acción. Y bueno, acá justamente la máquina lo que buscaban es que aprendiera por sí sola.
Bueno, si tienen tiempo, o sea, los invito a que vean esta película, la verdad que, o sea, el código del enigma está muy bueno. Después también les voy a contar que en 1997 IBM hizo la creación de un programa de ajedrez, ¿sí? En este programa de ajedrez lo que se buscaba es demostrar la capacidad de que las máquinas pudieran superar, o sea, hasta que veníamos como que puedan imitar, que puedan realizar trabajos del humano. Bueno, acá ya vamos, o sea, con algo superador, ¿no? Ya es como que empezamos a ver o sea, competir. Ojo acá, ¿no? Porque bueno, el tema del ajedrez, o sea, lo que justamente se hizo es jugar una competencia de un humano con la máquina. Y realmente, bueno, para que la máquina aprenda del humano, hubo mucho pruebas y errores, o sea, de distintas juegos, o sea, partidas de ajedrez, y bueno, realmente en un momento, sí, la máquina logró aprender. Bueno, y acá un poco lo que me gustaría que analicemos es en este punto, ¿no? De cómo la inteligencia artificial puede impulsar los negocios. Bueno, primero que nada, yo veo acá que hay muchos emprendedores, que algunos, me gustaría que me digan, o sea, de qué sector vienen, ¿no? Si son de la agricultura, si son de la producción de algún servicio, de algún bien. Bueno, me gustaría que me comenten un poco para conocer de dónde vienen, o sea, o qué es lo que realizan. Medida que vayan respondiendo, a mí me gustaría, a ver, yo soy parte de Pacto Emprendedor, soy mentora, y desde lo que es impulsar los negocios, entiendo que todos hacemos un emprendimiento justamente por cambiar el mundo, ¿no? Porque un poco empezamos como con esa ilusión de superhéroes, de querer cambiar el mundo. Pero por otra parte tenemos que pisar un poco a la tierra, ¿no? Entender que lo que hacemos tiene que ser con un modelo de negocio, que tanto hablamos ahí con Adrián. Y bueno, justamente para tener un modelo de negocio tenemos que poner los pies sobre la tierra. Tenemos que entender de qué va el negocio. Tenemos que entender el qué, el cómo, el cuándo. Y el para qué. Y el con qué. O sea, todas estas preguntas nos las tenemos que responder, y no solamente para cuando estamos en el día a día y sentirnos más favorecidos, porque imagínense esto, nosotros nos vamos de viaje, y si nos vamos de viaje y no tenemos idea de qué ropa vamos a llevar, o hacia dónde vamos a ir, cuál es el objetivo, no vamos a perder, y capaz está buenísimo perdernos, pero si no tenemos un objetivo hacia dónde ir, tal vez no lo disfrutemos del todo. Entonces, lo principal, y los que acá les recomiendo, es que planteen un objetivo, pongan foco hacia dónde quieren llegar. Entonces, ¿a qué voy? Que sean estratégicos. La inteligencia artificial principalmente viene a resolver problemas, pero nosotros tenemos que saber qué problema resolver. Hoy por hoy, todos habrán visto que hay distintas páginas que ofrecen servicios de inteligencia artificial para crear imágenes, para crear textos, para crear audio, para crear videos, para crear de todo. Nosotros nos podemos ir a probar todo, pero en eso, ¿qué pasa? Perdemos tiempo, que el tiempo es lo más valioso que tenemos. Entonces, acá realmente lo que les voy a pedir es que entendamos qué es lo que nosotros, y me gustaría también que lo escriban, porque a mí me sirve, el hecho de comprender qué es lo que nosotros queremos resolver con la inteligencia artificial. ¿Queremos resolver la automatización de un mail? ¿Queremos resolver la automatización de un copy para una publicación? ¿Qué queremos resolver? Y ahí buscar la herramienta que justamente va a resolver. Porque si nos ponemos a probar todo, tal vez encontremos algo que nos valga la pena, y sí, pero tal vez estemos dando vuelta y nos perdamos el foco que es tan importante, y sobre todo los emprendedores, que los emprendedores
tal vez hay equipo de 2, 3, 4, o tal vez son 2. Entonces, ¿qué pasa? Las fuerzas son pocas. Entonces, utilicemos esa fuerza para que justamente sea de valor. ¿Bien? Bueno, acá voy a leer, a ver, acá dicen, nos dedicamos a elaborar productos naturales a base de frutos de tierra. Muy bien. Bueno, esto está muy bueno. Acá dicen redactar textos para los juegos didácticos. Corredor de seguros. Me encanta, o sea, un poco de todo. Eso está buenísimo. Fabricación de cemento. Tejido a mano, vamos, las tejedores, o sea, yo también tejo, así que está buenísimo, y aparte ahora es la temporada alta, ¿no? Los gorros, la bufanda, está muy bueno. Bueno, acá como veo, o sea, la verdad es que hay un poco de todo, y bueno, un poco lo que les recomiendo es esto, ¿no? Que focalicen, ¿no? Acá, o sea, la gente, o sea, de la agricultura, ahora vamos a ver algunos ejemplos que podemos, o sea, llegar a utilizar, porque la verdad que va un poco para eso. Bueno, en esta era digital, la inteligencia se ha convertido en una herramienta para impulsar, transformar el crecimiento de las empresas, ¿no? Y justamente, a ver, acá cuando hablamos de automatización de procesos y agilizar una variedad de procesos empresariales, esto lo que conduce es a una eficiencia operativa, ¿no? Porque justamente la carga, la mayor carga que existe, o sea, en algunas empresas, algunos, o sea, emprendedores, es la carga operativa. Entonces, si esa carga se puede automatizar, se eliminan esas tareas repetitivas, rutinarias, justamente para que esos recursos y actividades sean derivados al algo que tenga mayor valor. Bueno, ahora les voy a mencionar, por ejemplo, casos que se están utilizando, como puede ser la atención al cliente. Bueno, imagino que todos han podido experimentar con algún servicio, principalmente, ¿no? La atención al cliente. La atención al cliente con estos chatbots. La verdad que, o sea, creo que todos hemos vivido la pandemia. ¿Quiénes, me gustaría también que comenten, ¿quiénes, o sea, experimentaron con Boti? ¿Quiénes tuvieron la experiencia de Boti, de experimentar con Boti? Bueno, un amigo, yo siempre o sea, suelo hablar mucho con mis amigos, bueno, un amigo es el gran creador de Boti, la verdad que lo hice en pandemia, es un genio, David, no sé si estás por ahí, la verdad que, o sea, ese chatbot, la verdad que genera y generó muchas oportunidades para salvar vidas, ¿no? Y justamente generó una asistencia instantánea sobre casos críticos. También, por otro lado, porque como tenemos la cara de la moneda, vieron que está la parte buena y la parte mala. Bueno, también tenemos, me gustaría también que saber si quieren comentar, el hecho de los chatbots que no estarían siendo tan amigables o tan buenos como para resolver estos. Bueno, acá me dicen, no lo conocen. Bueno, les cuento, o sea, para así la gente que... Es así, en pandemia, el gobierno de la ciudad lo que hizo es Boti. Boti es una aplicación por medio del celular, en WhatsApp, uno podía ir respondiendo situaciones que tenía bajo la enfermedad, o no la enfermedad, o la tentativa enfermedad, bueno, y iba resolviendo a ver si estaba uno con COVID o no. Incluso hasta podía toser, entonces tenía reconocimiento para saber si justamente una persona estaba enferma o no de COVID. Y eso, lo de la tos, justamente iba con un proceso de reconocimiento
bajo estadística, ¿no? Claramente de tener varios casos positivos. Bueno, y volviendo a los casos de experiencia del cliente, que justamente tal vez no son tan positivas en el hecho de, no sé si le habrá pasado, atender alguna clase de servicio donde uno está urgido, ¿no? Porque nosotros en la atención al cliente siempre estamos urgidos, necesitamos como la respuesta de alguien. ¿Y qué sucede? Muchas entidades lo que hacen es sistemas de chatbot que justamente no estarían atendiendo al cliente. Se quedan en preguntas que no tienen respuesta o que se genera una no respuesta, una ambigüedad, y en realidad el usuario se queda sin resolver el problema, ¿no? Entonces, acá veamos que acá viene justamente un llamado de atención, el hecho de comprender que justamente el centro es el cliente, es el usuario. Entonces tenemos que comprender justamente qué es lo que quiere el usuario. Ponernos en sus zapatos y entender justamente qué es lo que respondería, qué es lo que no respondería, tratar de ser empáticos y responder hacia justamente lo que busca el usuario, ¿sí? Y tratar de guiar, porque o sea, yo hago mucho testing, el hecho de verificar, ¿no? Si la respuesta no es satisfactoria, porque justamente no se logró el objetivo de resolver la pregunta, bueno, derivar hacia una persona, ¿no? Que ese sería como el fin último, porque es lo que menos queremos llegar, ¿no? Bueno. Después, acá lo que tenemos también, otro de los casos, es el tema de procesamiento de datos, ¿no? La inteligencia artificial puede analizar grandes volúmenes de datos a una velocidad mucho mayor que las personas, ¿no? Lo que permite un procesamiento rápido y preciso. Esto es especialmente útil para gestión de inventarios, logística y cadenas de suministro, donde la optimización de los procesos puede generar ahorros significativos. Bien. Y acá particularmente la automatización de las tareas administrativas. La inteligencia artificial puede realizar tareas administrativas, gestión de correos electrónicos. Esto la verdad que es lo más utilizado y es lo mismo, ¿no? Entender de qué va el correo electrónico y poder automatizar, por ejemplo, el envío, ¿no? de los correos, la programación de reuniones, ¿no? La generación de informes. Acá un poco se conjuga el hecho de, bueno, hice mucho business intelligence, o sea, justamente comprendo bastante el tema de la inteligencia de los datos. Comprendemos que los datos es el activo, iba a decir del futuro, pero ya me daría cuenta que es el presente, ¿no? El principal activo es el dato. Entonces, cuanto mejor lo tenemos gestionado, cuanto mejor lo entendamos, podemos tomar mejores decisiones. ¿Bien? También entender que esto genera a la larga una carga de trabajo menor para los empleados y que les permite enfocarse en tareas que son un poco más estratégicas y también creativas. A ver, acá tengo comentarios, yo voy leyendo. Bueno, acá dicen ChatGPT, que por el momento está ayudando bastante a redactar posteos de Instagram, modificando a mi criterio. Perfecto. Bueno, acá voy a destacar algo que me encanta, Graciela, que hayas comentado, muchas gracias. El hecho ¿no? La herramienta ChatGPT va a responder a una pregunta, a un problema, a una situación que Graciela acá tenga. ¿Y qué hace ella? ¿Ella lo toma como válido de primera? No. Justamente acá dice
modificando según mi criterio. O sea, ¿quién es el que tiene el poder, no? ¿Quién es? O sea, me acuerdo acá de He-Man, ¿no? ¿Se acuerdan? O sea, que yo tengo, bueno, va un poco por ahí. Nosotras las personas tenemos el poder final. Entonces, las máquinas van aprendiendo, van resolviendo problemas, pero en definitiva, quienes tienen la última palabra es la persona, el humano, ¿sí? Entonces, está muy bien este ejemplo porque va un poco de lo que es el hecho de personalizar, ¿no? Las situaciones. O sea, justamente para brindar una experiencia del cliente, ¿no? Que sea satisfactoria. A ver. Yo lo uso cuando voy a Capital y no sé dónde está. Bueno, bien, o sea, bien, en la viabilidad. Bien, bueno, a ver, un poco lo que iba en respecto a las recomendaciones personalizadas, por ejemplo. La inteligencia artificial puede analizar comportamientos y los patrones de compra. O sea, hoy por hoy, como les digo, los datos, principalmente, están fluyendo de un lado hacia el otro. Entonces, ¿nosotros qué podemos hacer, no? Podemos gestionarlos, podemos identificar esos patrones de compra que hacen los clientes para ofrecer recomendaciones a futuro, ¿no? ¿Vieron? O sea, que cuando, por ejemplo, nosotros utilizamos una plataforma, después te aparece un descuento, ¿no? Para futuras compras. Bueno, un poco se puede utilizar para eso. También destacar productos y servicios que al cliente le puedan llegar a interesar de acuerdo a sus intereses. El servicio de cliente mejorado, por ejemplo, los sistemas de inteligencia artificial pueden analizar el lenguaje natural y comprender las consultas y los comentarios de los clientes, ¿no? ¿Qué genera esto? Esto genera respuestas más rápidas, precisas, solucionar problemas, o sea, de manera más eficiente y mejorar la satisfacción del cliente, ¿no? Tengamos en cuenta que, o sea, voy de nuevo, el foco, el objetivo es resolver temas del cliente. Si el cliente viene y me dice, necesito tal producto, bueno, o sea, es fácil, porque te está diciendo, pero ¿qué pasa hoy por hoy? Tenemos un montón de datos donde nos pueden guiar hacia qué es lo que va a querer el cliente. Entonces, focalicémonos un poco por ahí, en lo que puede llegar a querer el cliente, ¿no? Y bueno, después, o sea, el hecho me parece muy fundamental, el tema de la experiencia del usuario, que acá se le puede brindar una personalización, ¿no? Por ejemplo, vemos en plataformas de streaming donde tenemos una selección que ya es como nuestra favorita, y después por otro lado tenemos las que se nos personalizan y nos ofrecen justamente, porque acá lo que hacen es entender cuáles son las cualidades que nosotros queremos y crear o sea, buscan crear una experiencia atractiva y relevante para conocer y entender que la retención del usuario en conversiones, o sea, en conversiones de vistas, por ejemplo, cuando uno ve alguna serie o alguna película, o de compra, ¿no? O de visualización de contenido, ¿no? Con las redes sociales. Esto a mí me parece como que es muy interesante, justamente porque la inteligencia artificial ofrece un mundo de posibilidades amplia, ¿no? Para poder impulsar los negocios, la automatización de los procesos, justamente la mejora en la toma de decisiones. Vamos un poco a entender cuáles son los datos, a ver qué es lo que quiere el cliente con herramientas, ¿no? Con herramientas que nos dicen, bueno, ok, tus usuarios ingresan todos los días martes y compran los viernes. Bueno, entonces nosotros ya sabemos, o sea, cuándo enviar una oferta
de forma personalizada, entonces la estrategia se plantea distinto, porque ya conocemos esas tendencias, ¿no? Y por medio de datos que ya están reales, ¿sí? Trabajados, justamente esto nos da la fortaleza de poder llevar el negocio de otra manera, ser más sostenibles, ¿no? Poder comprender de que justamente o sea, hay que aprovechar la manera de la cual las empresas hoy por hoy ya la están utilizando, ¿sí? O sea, las telecomunicadoras, hay bancos, o sea, también que están utilizando inteligencia artificial justamente para ofrecer servicios, para ofrecer productos de forma más personalizada. Antes era como que teníamos un grupo, solamente el grupo A, que son los mejores, un grupo B, que son los que están ahí en clase media, y un grupo C que casi no son de riesgo, hay que tener cuidado. Bueno, hoy ya tenemos, o sea, una variedad, o sea, impresionante, y esa variedad justamente se da a la inteligencia de los datos, a la inteligencia del conocimiento de los potenciales clientes, ¿no? Porque entendamos que acá tenemos el cliente ya logrado y el cliente que está por ingresar, el cliente que está a punto de hacer una compra. ¿Bien? Bueno, a ver, acá, esto, como les decía un poco, para mí el tema de la ética y las consideraciones legales, para mí es fundamental. No sé si han escuchado a Elon Musk. Elon, o sea, para quienes no lo conocen, es una persona un empresario, quien está desarrollando mucho con tecnología. Y está en distintos sectores, pero todos, el factor común es la tecnología. Y usa mucha inteligencia artificial. Principalmente es el impulsor de, bueno, es muy polémico, justamente desde la plataforma de redes sociales, Twitter, ¿no? Desde ahí se ha juntado con otros empresarios y han dicho justamente que la inteligencia artificial hay que tener cuidado con el uso, ¿no? Bueno, y acá un poco me detengo porque, bueno, acá él principalmente tiene como un doble juego, ¿no? Por un lado dice tengan cuidado, pero por otro lado vemos los robots que caminan y son desarrollados por él, ¿no? Entonces, acá lo que hay que comprender, no solamente con inteligencia artificial, sino con las nuevas tecnologías donde tenemos datos que todos suministramos con los móviles, por ejemplo, datos que compartimos cuando ingresamos a un sitio web. Bueno, todos estos datos tienen desde cada usuario ser conscientes de qué es lo que brindamos, ¿sí? Hoy por hoy, con el gran uso de la inteligencia artificial, hay datos por todos lados y justamente nosotros lo estamos regalando. Y como yo dije al principio que el dato es un activo, tiene valor. Entonces, nosotros estamos regalando ese valor. Entonces, tengamos cuidado qué es lo que regalamos, cómo lo ofrecemos y si lo queremos ofrecer, ¿ok? Entonces, leamos un poquito la letra chica, porque muchas veces estamos brindando todos nuestros datos, ¿para qué? ¿No? Y acá hay que tener cuidado, porque como justamente la inteligencia está en constante crecimiento y desarrollo, ha tenido impactos positivos en el mundo de justamente de los negocios, pero por otra parte, ¿qué sucede? Acá lo que tenemos es la ética, ¿no? A ver, ¿cuánto nosotros estamos comprometiéndonos con el buen uso de estas herramientas, ¿no? Hay responsabilidad, hay transparencia, ¿no? Acá, de lo que nosotros estamos brindando, de lo que nosotros estamos haciendo.
¿no? Acá me parece que es un poco importante, ¿no? Que todos comprendamos que todos somos responsables de cuando brindamos unos datos, ¿no? O sea, entiendo que cuando estamos, o sea, emprendiendo, que todo queremos hacer rápido, que todo queremos, o sea, llegar al objetivo, pero antes que nada, entendamos la ética, ¿no? ¿Para qué lo hacemos? ¿Estamos infringiendo? ¿Estamos, o sea, yendo por demás con el tema de los datos? Bueno, a nivel global, les diré que ya en Europa se está mirando mucho esto, ¿no? El tema de los datos y la inteligencia artificial, para justamente regular, tener un poco de cuidado de decir, bueno, ¿hasta dónde estamos brindando datos? ¿Hasta dónde se va a llegar con la inteligencia de los datos, ¿no? Es esencial también que podamos entender la implementación de buenas prácticas, ¿no? Porque acá viene un poco el tema de los sesgos y discriminación algorítmica. No sé si habrán escuchado que en lo que es la inteligencia artificial facial particularmente, yo soy morocha, ahora tengo la luz, pero soy morocha, ¿no? Y generalmente las personas de color más, de textura más oscura, en lo que es los algoritmos leen rasgos faciales para poder identificar, por ejemplo, si una persona está dentro de un identikit de buscado por Interpol, por ejemplo. ¿Qué sucede? Si una persona es de tez más oscura, la identificación es no válida, ¿sí? Entonces, ¿qué estamos teniendo ahí? Estamos teniendo problemas, o sea, también de sesgos, ¿no? De discriminación algorítmica, y lo que es la tecnología, si bien se está queriendo resolver todos estos temas, estos son desafíos, ¿no? Y también, o sea, entender que hay sesgos que hay que cuidar, ¿no? Para evitar esas desigualdades que justamente puedan llevar a decisiones discriminatorias o injustas. Por ejemplo, ¿no? Les voy a dar otra situación. El tema de la selección de candidatos para empleo, ¿no? Bueno, bajo la inteligencia artificial se puede dar esto, y realmente acá hay que tener mucho cuidado, ¿no? De cómo se utiliza el algoritmo, hay que verificar, ¿no? ¿Se está haciendo parcial o se está haciendo imparcial, ¿no? Un poco volver al foco, volver al origen y decir, bueno, esto está para el cuidado de todos, ¿no? Y justamente, bueno, desde acá, o sea, en la Argentina también se está impulsando una regulación, dado que tenemos que tener un poco de protección de datos, un poco de regulación en el marco ético principalmente, ¿no? Hay muchos gobiernos, sociedades que ven que esta regulación justamente es necesaria para mantener la privacidad y seguridad de los usuarios, ¿no? A ver, ahí me comentaron algo. A ver. Bueno, acá justamente comentan, sí, el tema de nuestros datos, ¿sí? Acá un consejo que les puedo dar es el hecho de cuando ingresan a una, porque, a ver, va de nuevo, o sea, yo les agradezco mucho que ingresen a todas las aplicaciones había por haber y que hagan la prueba y que carguen fotos, que carguen datos, que se logueen, porque hay muchos que les pide que se loguee con su usuario, acá ojo, usuario de correo, usuario de redes sociales. Chicos, acá están consumiendo sus datos, ¿ok? Seamos conscientes de esto, seamos conscientes de qué es lo que estamos brindando, ¿sí? No es lo mismo,
hacer un envío de una foto, por ejemplo, si yo quiero quitar el fondo, o quiero animarlo, lo que sea, a que tengan toda la base de fotos, ¿entendían? O sea, acá es importante que cada uno se cuide, ¿no? Desde esa perspectiva, como poner un poquito, entender de... se pueden malutilizar los datos, entonces, sobre todo, bueno, hay datos que son muy críticos, ¿no? Y más allá, les digo, de empresas, ¿no? Pero bueno, si tienen un emprendimiento y quieren hacer algún proyecto con inteligencia artificial, es válido, ¿eh? Lo que sí acá, lo que les pido es el tema ¿no? De tener conciencia y orientar en el tema de la responsabilidad, ¿no? Que para mí me parece como muy necesario, muy necesario. A ver, me gustaría que opinen, a ver, ustedes qué opinan de la regulación, ¿no? De la inteligencia artificial. ¿Están a favor? A ver, mientras tanto que comentan, yo lo que les voy a decir es que la regulación, desde mi perspectiva, es buena para generar un marco general, ¿no? Marco general para poder estar seguros nosotros como usuarios. Se ha vinculado también el mal uso, ¿no? Sí, lo habíamos utilizado. Claro, después, el hecho no sé si han visto en uno de los casos el hecho de la mala utilización de los datos, o sea, ha salido el caso de Facebook con Mark Zuckerberg, que fue a declarar a Europa, después el caso de Donald Trump para cuando fueron las elecciones, hay casos por aplicaciones que se abrieron durante pandemia y que la gente sin tener conocimiento daba consentimiento y daba datos y datos y datos, y después esos datos ¿a dónde van? Bueno, hay que comprender un poco el cuidado, entonces desde ahí va esta perspectiva y esta como llamada... ya nos espían por todos lados. Bueno, acá, fuera, o sea, de sentirnos espiados, el hecho va puntualmente al sentirnos con valor nosotros, ¿no? Nosotros tenemos la llave, ¿a quién le abrimos la puerta, no? Bueno, entonces, si nosotros tenemos la llave para ver quién abrimos la puerta, ¿a quién le dejamos abrir? ¿Pasa de visita o pasa y se queda? Bueno, tengamos ese cuidado solamente. Esto, la verdad que, o sea, desde mi perspectiva, me parece que es fundamental y que generemos un poco de conciencia. Bueno, vamos a ver casos de estudio que pueden llegar a ser exitosos en lo que es la inteligencia artificial, que justamente van transformando industrias, van creando oportunidades. Decirles que como las tecnologías generan disrupción, justamente por la capacidad de procesar y analizar grandes volúmenes de datos. Esto lo voy a repetir porque quiero que les quede, o sea, el tema de que atrás hay datos. Así que disculpe si soy repetitiva, pero quiero que entiendan esto porque es fundamental. ¿Por qué? Porque justamente todo lo que es inteligencia artificial o aplicaciones, muchas veces podemos descargar esos datos. Entonces, eso a mí me parece que es fundamental que comprendamos esto. Y justamente para poder tomar decisiones importantes, que generen un impacto significativo para nuestro negocio. Acá comentan de que quizás nos falta información a nosotros de cómo proteger nuestros datos, aún dando nuestro mail para loguear, por ejemplo. Sí, exacto, coincido muy rotundamente. Acá es lo que falta mucha educación, ¿no? A ver, principalmente lo que brindo es educación sobre cómo ser conscientes de tanto de negocio, de tecnología, de cuidado de los datos, porque es la educación la base, ¿no? O sea, desde la educación uno puede tomar decisiones
para ejecutarlas de mejor forma. Bueno. Bueno, vamos a ver acá, por ejemplo, un caso. Un caso de una empresa que optimiza los procesos de logística mediante inteligencia artificial. Es una empresa que es líder en el sector de logística y ha implementado sistemas de inteligencia artificial para optimizar sus procesos de envío y de entrega. Utilizando algoritmos de aprendizaje, la empresa, ¿qué es lo que logra? Reducir tiempos de entrega, minimizar los errores de gestión en los inventarios, mejorar la eficiencia operativa en general. ¿Y esto qué da también de resultado? Va llevando a una satisfacción del cliente y un crecimiento significativo de los ingresos, porque lo que respecta a empresas que ofrecen productos, acá lo que tenemos es justamente el tema de la logística, ¿no? Cómo se envía, hay muchas pruebas y error. Acá preguntan, disculpen, ¿no? Pero para responder, cómo se debería uno loguear, y a mi consideración, o sea, siempre, o sea, tratando de ofrecer la menos cantidad de datos. Crear un usuario con nuestro email, o no brindar todo el acceso de toda la información, ¿sí? Igual cualquier cosa después lo charlamos. Como para seguir un poco el hilo, bueno, el tema de las empresas de logística, ¿no? Bueno, entender esto, ¿no? ¿Qué se puede optimizar? Bueno, se puede optimizar el envío y la entrega, ¿no? Hoy por hoy lo que tenemos es una trazabilidad de la información, de cómo se hace el envío, de cómo se hace la entrega. ¿Qué tenemos con esa trazabilidad que está digitalizada? Podemos ver cuáles son las etapas donde está ágil, o sea que el tiempo de envío es correcto, y el tiempo donde hay alguna clase de error, algún inconveniente. Entonces, ahí se puede hacer foco en lo que está funcionando de forma tal vez incorrecta, o que se está demorando un poco. Bueno, eso es ahí es donde el humano puede comprender y tomar decisiones, ¿no? Para ejecutar una mejor, o sea, respuesta. Después está el tema de la personalización de la experiencia del cliente, ¿no? Las startups o cualquier emprendedor, justamente de comercio electrónico, puede utilizar inteligencia artificial para verificar la experiencia de compra que sea altamente personalizada. Esto vamos un poco al hecho de cuando nosotros tenemos un usuario que entra a un e-commerce, entonces el usuario ¿qué hace? Ingresa a la página y ahí se puede verificar justamente si quiso comprar, si no quiso comprar, si es un carrito abandonado, bueno, hacerle el envío de promociones. Y justamente todo esto se da un poco con entender cuáles son las preferencias, el comportamiento. Se puede ver cuánto tiempo estuvo el usuario en la página, y así las empresas lo que desarrollan son recomendaciones inteligentes, ¿no? Que lo que van a terminar ofreciendo, son sugerencias de productos altamente relevantes, que ahí sí el comprador sí, o sea, va a hacer la elección, porque justamente va a hacer, no es lo mismo tener ingresar a un sitio y tener una camisa, por ejemplo, que valga 10.000 pesos, a después
ingresar y que te aparezca una promoción del 30%, bueno, es como que es atractiva esa promoción, ¿no? Entonces, ir un poco dentro de lo que es esto, encontrar una estrategia. Después, por ejemplo, también lo que tenemos desde otra perspectiva es con lo que son las tasas de conversión o, para poder retener al cliente, ¿no? Esto es sumamente importante, que quienes estén relacionados con el tema de en las redes sociales, tal vez tienen más afinado este dato, que justamente está muy bueno para tomar las decisiones. Y acá no he escuchado a alguien, o sea, del rubro médico, pero bueno, lo voy a mencionar justamente porque existe muchos usos en el tema de la medicina por parte de la inteligencia artificial en lo que respecta al diagnóstico médico, ¿no? ¿Qué sucede? Me ha pasado a mí, o sea, que mi amiga iban la tía y la madre a un médico, acá por zona norte, que lo que tenían era un escáner, y en el escáner te identificaba todo, ¿entendés? No tenía necesidad de poder tener contacto físico, sino todo pasaba por el escáner. Entonces, este escáner que interpreta imágenes médicas como resonancias magnéticas, radiografías, justamente lo que dan son patrones para identificar posibles anomalías o enfermedades, ¿no? ¿Y esto qué mejora? Las precisiones de diagnóstico, y también ha permitido tratamiento más temprano y efectivo. Sabemos acá, a la par del tiempo, que la salud es muy importante. Entonces, justamente, esto ha llevado a mejorar la atención de pacientes, tanto para médicos como para las personas que nos vamos a atender, ¿no? Porque justamente lo que se pueden tomar son decisiones que antes tal vez no se tenían esas herramientas tecnológicas para comprender cómo estaba constituida una enfermedad, ¿no? Entonces ahora, por el conocimiento de la enfermedad, se puede entender si una persona tiene una anomalía, bueno, se la relaciona. ¿Y por qué se la relaciona? Se la relaciona con los datos de la enfermedad que ya la máquina tiene por reconocimiento, ¿sí? Entonces ahí va un conjugamiento de datos que es muy importante. Y bueno, acá, o sea, principalmente la salud mejora mucho el tema ¿no? De la investigación farmacéutica. ¿Qué decir acá, no? Permite terapias que son, o sea, mucho más personalizadas. Antes, las distintas recetas eran estandarizadas, ¿no? Y ahora se puede generar esa personalización y, bueno, una gestión, o sea, del registro de los médicos. Qué decir también, en Europa particularmente, lo que se tiene también es como una cartilla, ya no tenemos, o sea, como un historial que solamente queda en una clínica y que después para pasar a la otra clínica hay que llevar todos los estudios. Hoy por hoy lo que tenemos es la digitalización. Entonces, por lo cual, también esto está conllevando a tomar decisiones mucho más rápidas, porque el médico puede tener toda la información mucho más amplia en historial, en reconocimiento. Esto la verdad que está dando mucho, bueno, después, o sea, en la parte de células, ¿no? Después pasamos a otro rubro. Tenemos el tema de la manufactura y la logística. Acá lo que tenemos es una producción mediante la automatización y la optimización de la cadena de suministros, planificando rutas precisas. Acá, un poco en el chat, en un momento decían el tema de las rutas, ¿no? Bueno,
en lo que respecta a las ciudades, en el mundo se les dice las Smart City, o sea, las ciudades inteligentes. Y un poco vamos hacia eso, esperemos, o sea, que la tecnología nos ayude, ¿no?, a poder tener una eficiencia en el transporte, ¿no? Porque veamos, o sea, en el uso práctico que podemos tener todos, ¿no? De decir, bueno, ok, el colectivo pasa a esta hora, el tren pasa a esta hora, está o sea, automatizado, existe esa ruta establecida. Después, bueno, decirles, o sea, particularmente que en el mundo financiero, que es en el mundo que más me muevo, justamente la aplicación da hacia el análisis de los riesgos, ¿no? Y la detección de fraudes, o sea, no sé si han escuchado situaciones, o sea, de fraudes con desde llamados, desde emails, o sea, que llegan de forma automática. Bueno, ese es el mal uso, ¿no?, de la tecnología. El mal uso de la inteligencia artificial, ¿no? Bueno, entonces acá, de nuevo, hay que tener cuidado cuando nos llegan los correos electrónicos, cuando nos llegan los mensajes de texto, tener en cuenta cuál es la fuente, ¿no? No hacer o sea, reflejo, un clic en el momento de que uno recibe un link que dice comprar. Bueno, hay que ver un poquito antes cuál es el remitente, quién lo está enviando, porque ha pasado mucho eso. Y para validaciones, por ejemplo, les voy a mencionar lo último. En Estados Unidos, lo que ha sucedido es que las entidades financieras, para poder validar que la persona es la persona que justamente tiene el titular de la cuenta, por ejemplo, empezaron a utilizar la voz, ¿sí? Porque nuestra voz tiene una característica particular. ¿Qué sucede? ¿Qué ha sucedido con con los hackers? Los hackers también pueden imitar las voces de las personas, porque hay sistemas, hay inteligencia artificial que puede repetir el tono de voz. Entonces, los bancos se echaron para atrás, o sea, volvieron para atrás con esta validación, porque justamente no es sólida, ¿sí? Entonces, entendamos acá que todo podemos utilizarlo para bien o para mal. Acá, en las entidades principalmente, bueno, hay que tener, se está teniendo mucho cuidado con eso. Después, por otra parte, está la mejora en la atención al cliente, ¿no? En poder generar datos financieros que sean para una toma o sea, de información, y que justamente sirva para generar ganancia, ¿no? Porque justamente las personas, o sea, cuando hacen una inversión, ¿qué es lo que buscan? Resultados positivos, ¿no? O sea, creo que ahí buscamos un poco ese beneficio. Bueno, un poco por ahí va en el uso de las finanzas. A ver. Ahí vamos. ¿Cómo vienen? ¿Tienen alguna duda? O sea, ¿les ha sucedido de que han recibido algo así como extraño? Está bueno esto, que interlocutemos un poco para poder comprender, ¿no? ¿Cuáles son los focos, o sea, que se están resolviendo hoy por hoy? Principalmente, a ver, acá vamos a ver un poco el tema de los consejos para justamente que puedan utilizar la inteligencia de forma, diría, cuidada, ¿no? Y acá un poco voy a ir hacia esto que mencionaba,
el hecho, bueno, de identificar las oportunidades de negocio, ¿no? Entender de que las tecnologías nos ayudan a resolver problemas. Bueno, ¿qué problemas nos gustaría resolver? Problema de logística, problema económica, desbloquear el potencial que existe dentro de la inteligencia artificial, dentro de los proyectos. Justamente acá lo que tenemos es que los emprendedores, también me pongo como emprendedora porque soy emprendedora desde joven, y ¿qué es lo que busca un emprendedor? Innovar, destacarse dentro del mercado actual. Entonces, muchas veces acá lo que tenemos es que no hace falta inventar algo súper revolucionario. Tal vez es comprender qué es lo que quiere el usuario, ¿no? Si el usuario realmente está buscando una solución de cómo comprar celulares o cómo comprar agua, por ejemplo, bueno, nosotros tratar de resolver esa necesidad desde la actividad o desde el producto que nosotros tengamos, ¿sí? Identificando la oportunidad de negocio. Y acá lo que se busca es analizar la industria y justamente el mercado objetivo, ¿no? Un poco vamos al plan de negocios, ¿no?, que veníamos mencionando desde el principio. Voy a hacer mucho foco porque justamente entiendo que el plan de negocio es mucho. Porque justamente hay que comprender el fondo de la industria en la cual nos queremos mover. ¿Y cuál es el mercado objetivo? Y desde ahí podemos identificar las áreas en las que la inteligencia artificial justamente podría tener un impacto positivo. Cómo automatizar las tareas, cómo personalizar la experiencia del cliente, cómo optimizar los procesos. Justamente lo que tratamos es de resolver estos problemas para mejorar tanto la venta de productos o servicios, ¿sí? Y un tema acá que me parece que es muy importante, que a veces algunos emprendedores le tienen miedo, ¿no?, al observar a los competidores. El observar a los competidores, para mí, me parece que es sumamente necesario, porque justamente podemos descubrir mucho observando al competidor. Podemos descubrir qué es lo que está haciendo para bien o para mal, desde nuestra perspectiva, ¿no? Entonces, desde nuestro negocio podemos decir, ah, mira, yo puedo hacer esa diferenciación, ¿no? Y desde ahí explorar oportunidades que tal vez antes no la habíamos encontrado. Existen muchas tendencias con respecto a esto, ¿no?, de comprender cuál es la diferenciación, cuál es nuestra propuesta de valor que tenemos. Bueno, acá me parece que es fundamental también entender a nuestros clientes, comprender sus necesidades, si se puede, ¿no?, mantener comunicación con el cliente y escuchar atentamente, porque ahí encontramos cuáles son las necesidades y cuáles son los desafíos que nos tocan encontrar, ¿no? Y también el tema de ver a la competencia nos puede ilustrar a sacar nuevas ideas que tal vez antes no nos habrían surgido, ¿sí? Acá, el tema de la capacitación, ¿no?, el tema de educarnos, ¿no? Esto que veníamos hablando, el tema, bueno, de cómo ingresar. Bueno, es importante capacitarnos en el sentido de mantenernos actualizados. Estas nuevas herramientas tecnológicas, la tecnología de por sí,
se viene en crecimiento exponencial. Entonces hay que estar atentos a cada una de las actualizaciones y comprender también de qué va de nuestro negocio, ¿no? Porque si vemos, o sea, que nuestro negocio hoy por hoy está generando un buen rendimiento, si nosotros no le ponemos tecnología, sabemos que a la larga, por más buena propuesta de valor que tengamos, se va a quedar un poco en el tiempo. Entonces, ver un poco la tendencia, cómo viene en el mercado. Comprender y capacitarnos. Hay mucho de aprendizaje en línea, o sea, cursos que se ofrecen. A ver, yo se los digo desde mi perspectiva porque es lo que yo hice, educarme en lo que son las inteligencias para hoy por hoy tomar decisiones más, o sea, a conciencia, entendiendo de qué van las tecnologías, ¿sí? Otra cosa es el tema de explorar las herramientas y las plataformas de inteligencia artificial. Bueno, como ya saben, hay una cantidad muy grande de herramientas y plataformas de inteligencia artificial que son accesibles para los emprendedores y para todos en general, ¿no? Y justamente lo que permiten es el desarrollo, la implementación de no code, porque hoy por hoy también lo que tenemos es esto, ¿no? Que no hace falta uno ser un gran desarrollador y tener como todo el conocimiento en desarrollo, en código, sino que uno puede ingresar y hacer y modelar con el no code, que para quienes no lo conocen, no code significa el no código, ¿no? Son plataformas que lo que brindan son soluciones ya estandarizadas. Entonces uno lo puede personalizar, como mover una pieza para acá, una pieza para allá, ayornarse de acuerdo a cada una de las necesidades que tiene cada negocio con su propio estilo. Entonces, acá lo que viene es un poco de esto, ¿no? De explorar las funcionalidades, de entender de qué va un poco las soluciones, justamente entender cómo se puede uno acá ibanar, ¿no? En el tema de encontrar los ajustes de acuerdo a las necesidades, ¿no? Y por acá, a ver, ¿está Sabi por ahí? Sabi, ¿estás por ahí? Sí. Ah, bueno, acá tenemos un invitado especial. Avi. Hola, buenas tardes, Hola. buenas noches. Buenas noches, bienvenido. Muchas gracias por escucharnos, por estar presente. Bueno, yo tengo el orgullo porque, a ver, yo la verdad que trabajo en tecnología, pero sé que hay personas que lo vienen haciendo hace mucho más tiempo que yo y la verdad que para mí es un orgullo poder compartir conocimientos con distintos referentes y Avi para mí es un referente muy importante a nivel internacional. Avi es francés. Avi, el apellido es Pilser, tiene una vasta experiencia en todo lo que es inteligencia artificial, ha trabajado en inteligencia artificial en gobiernos, ha trabajado en empresas de telecomunicación, y realmente para mí, o sea, me parece que en esta parte que yo buscaba la colaboración con expertos de inteligencia artificial, porque siempre los emprendedores nos tenemos que ayornar en conjunto, ¿no? Trabajar en equipo. No podemos ser solo nosotros contra el mundo, sino es mejor en equipo, ¿no? Dice, así que bueno, ahora le brindo el tiempo a Avi para que nos cuente un poco su experiencia con las distintas empresas, así que todo tuyo, Avi. Gracias. Voy a tratar de hablar español. Es mi primera vez completamente en español. Mi nombre es Avi, soy francés y israelí. Y nació en Francia, estudié matemática y física en Francia, he vivido en Israel los últimos 12 años y estoy en Argentina aproximadamente un año.
Y bueno, totalmente tengo 15 años de experiencia en inteligencia artificial, específicamente en Deep Learning. He tenido el privilegio de trabajar con el gobierno israelí en tecnologías de seguridad nacional, en proyectos de diversas empresas, por ejemplo, en finanzas, ciudades inteligentes, con la policía. También he trabajado en la academia y en la industria. En proyectos, por ejemplo, en el Centro de Innovación de Motorola Solución, en varias aplicaciones de inteligencia artificial como genómica, biología, reconocimiento facial, detección de objetos, datos financieros, moda y casi cualquier tipo de datos. Una gran parte de los retos que presentan los clientes en relación con las tecnologías de IA tienen que ver con la precisión, la privacidad y la integración. Los sistemas de inteligencia artificial necesitan ser rápidos, tanto en software como en hardware. Necesitan estar bien integrados en la arquitectura y el flujo de trabajo del cliente y integrar y entregar resultados. Además, necesitamos demostrar estos resultados y además siempre tenemos que lidiar con varias restricciones con cada cliente, como por ejemplo la calidad y la cantidad de los datos y la privacidad de los datos. Por ejemplo, nuestros productos deben cumplir con los estándares del GDPR, que es un estándar de privacidad que viene de Europa, que tenemos que cumplir mucho porque por la anonimidad de los datos de los usadores. Ok, ahora me gustaría compartir con ustedes algunos proyectos en los que he trabajado. Sí. Y, por ejemplo, en finanzas, tengo uno en finanzas, uno en seguridad nacional, uno en moda. Son completamente diferentes industrias, pero voy a explicar los diferentes retos y las soluciones en cada uno. En el proyecto de seguridad nacional, por ejemplo, el desafío estaba en la precisión de los sistemas de reconocimiento facial y la detección de objetos. He trabajado con la empresa internacional que se llama Motorola Solución, que sus clientes son muchos gobiernos en el mundo, incluye el gobierno de los Estados Unidos y en particular la policía, y establecemos en este momento un sistema para la policía y fue un sistema de search en un base de datos. Y bueno, y el desafío fue que teníamos muchos falsos positivos y los falsos negativos también podrían llevar a consecuencias graves, porque una mal detección, un falso positivo puede empezar a que la policía va a ir en el sitio y si es un falso positivo es un problema grande. Entonces, por eso se realiza una exhaustiva etapa de pruebas y se afinaron los algoritmos hasta alcanzar un alto grado de precisión. Y un otro desafío, por ejemplo, fue integrar la solución en el sistema existente de la policía. Y para resolver esto, trabajamos codo a codo con el equipo de
de IT de la policía para asegurarnos de que nuestro sistema se integraba de manera eficiente y efectiva. Un otro proyecto, por ejemplo, que tenía fue el caso del proyecto financiero. Uno de los mayores desafíos fue garantizar la privacidad y seguridad de los datos de los clientes. Fue una aplicación para manejar las finanzas de los usuarios. Y bueno, pudimos leer los datos financieros de los clientes y crear ideas usando IA para el cliente. Este fue un reto fascinante de poder analizar los datos y extraer información útil que ayudan a los clientes a tomar decisiones financieras más informadas. Y bueno, en el mundo de las finanzas es muy sensible y cualquier fuga de información podría tener consecuencias graves. Y para resolver esto, implementamos una solución de cifrado robusta y garantizamos que todos los datos se procesaron de manera que se mantuviera la anonimidad de los usuarios. Y adicionalmente, al tratarse de datos financieros, muchas veces son complicados y requieren una interpretación precisa. Y para superar este obstáculo, trabajamos en estrecha colaboración con expertos financieros y desarrollamos modelos de IA que podían entender y procesar estos datos de manera efectiva. Exactamente, porque, o sea, un poco ahí lo que las dos empresas grandes, o sea, en el mundo, que tienen muchos datos, o sea, de los clientes, y no desde ahora, ¿no? O sea, viene de tiempos remotos, el tema de la cantidad de datos son la banca y las compañías de seguro, y las telefónicas, ¿no? Son los tres sectores donde existe mucha data, pero la cuestión es cómo se utiliza esos datos, ¿no? Porque muchas veces no era utilizado y ahora se empezó a ver, pero bueno, el tema de las telecomunicadoras ahí sí, ¿no? Me parece, Avi. Sí, exactamente. En la telecomunicación, por ejemplo, es muy importante de tener una privacidad para los usuarios. Y bueno, es también un tema muy importante. En este tipo es muy similar a la industria de la financiera. Y bueno, hay un otro caso, si quieren, que puedo hablar. Es el proyecto, por ejemplo, de la aplicación de moda. Una aplicación que para facilitar el usuario puede tomar una foto y transferir esta foto en un avatar 3D y después seleccionar una ropa en la tienda en línea y puede probar la ropa virtualmente y comprar. La moda es una industria muy tradicional y con la última tecnología de IA podemos crear una experiencia única para los usuarios. Pero uno de los mayores desafíos fue convertir imágenes 2D en modelos 3D precisamente. Esto implicó no solo el reconocimiento de los artículos de moda en las imágenes, sino también la comprensión de cómo estos artículos se adaptarían a diferentes formas y tamaños de cuerpos. Y para resolver este problema utilizamos técnicas de IA como Deep Learning, Computer Vision, para crear modelos 3D muy precisos a partir de imágenes 2D.
Y además tuvimos que asegurarnos que la aplicación fuera fácil de usar y atractiva para los usuarios. Y para hacerlo, incorporamos elementos de diseño intuitivo y realizamos pruebas de usabilidad para obtener retroalimentación de los usuarios. Sí, o sea, justamente me parece que es súper interesante. Marcas como Gucci están utilizando las nuevas tecnologías porque comprenden que el negocio va hacia el mundo digital. Y también, ¿por qué? Porque las nuevas generaciones están utilizando más tecnología porque no, están acostumbrados a no ir a los locales. Sí. Y bueno, lo que puedo decir en conclusión y es lecciones aprendidas, que la privacidad del cliente es primordial. La precisión es clave para evitar consecuencias graves. Y bueno, la colaboración y la comunicación efectiva son esenciales para integrar sistemas. Y el diseño y la usabilidad son vitales para el éxito de la aplicación. Sí, totalmente. O sea, creo que entender cuál es la usabilidad, ¿no? En este caso, bueno, el de las marcas de ropa, o sea, me parece que está muy bueno entender cuál era el objetivo que se quería lograr y dónde está mirando el consumidor, ¿no? Entender toda esa perspectiva y después hallar una solución con tecnología. Está bastante interesante. También he visto marcas como de gafas, o sea que también están utilizando inteligencia artificial para los no videntes, por ejemplo. Que lo que buscan es lograr que la persona visualice o tenga la información con audio de lo que está mirando. Todas esas son tecnologías para poder facilitar la vida o mejorar la calidad de vida. A mí me gustaría, o sea, que nos cuentes un poco esto, ¿no? Dentro de las habilidades que has visto, de tu conocimiento, esto que mencionas, ¿no? De trabajar en equipo, o sea, porque justamente si bien un experto como vos, o sea, que contiene mucho de lo que es inteligencia artificial, tiene que tener como todo el contexto, ¿no? De poder comprender de qué va, cuál es el objetivo, y ese objetivo justamente es trazado por quienes conocen el mercado. Entonces, acá hay que trabajar en conjunto, ¿no? Comprender cuáles son las necesidades, y bueno, el tema me imagino que vos, o sea, te piden como asesoramiento, ¿no? Las empresas. Exactamente. Y bueno, este tema, el importante es que para conocer las problemáticas del cliente, es muy importante de poder accesar a los datos relevantes y este va a dar una indicación plus los objetivos del cliente. En un lado hay los datos, en el otro lado los objetivos. Y uno de los retos es que a veces los datos del cliente no son suficientes o no tiene suficientes datos o los datos no son Prolijos. Muchas limpios. veces. Exacto, o sea, muchas veces me ha pasado también en proyectos donde el cliente quería un objetivo
estaba perfecto, pero la cuestión es cómo llegar a ese objetivo, si los datos están todos, o sea, nosotros le decimos que no están normalizados, o sea, se necesitan normalizar para que estén todos dentro de una misma lectura para que así se pueda ejecutar esta inteligencia artificial, porque si nosotros ponemos a funcionar inteligencia artificial que tiene los datos que están mal, el resultado es peor, o sea, no se llega a un buen resultado. Entonces, desde la parte de usuario es necesario tener buenos datos. Y buenos datos, y a veces es un challenge porque a veces hay muchas maneras de crear los datos o de aumentar los datos para obtener un objetivo específico. Supervised learning, unsupervised learning and self-supervised learning. Hay muchas técnicas para crear datos. A veces utilizamos datos sintéticos que generamos con el cliente. A veces utilizamos la estructura del problema para generar datos. Se llama self-supervised learning. Hay muchos casos y a veces utilizamos una mezcla de todas estas técnicas, self-supervised con unsupervised, con supervised. Y bueno, depende del caso, del caso del cliente y es lo que hace la colaboración muy interesante. Exacto, y acá le podemos dejar, o sea, una recomendación a ustedes, emprendedores, o sea, que están arrancando ahí el proyecto, que sean muy prolijos desde el momento cero, ¿no? ¿Cuánto beneficio pueden lograr con eso? Siempre les digo, hacer tablas de Excel, o sea, hacer bases de datos que sean robustas, pero robustas con calidad, ¿no? Entender que si tenemos una tabla con 20 caracteres, los 20 caracteres tienen que ser completos por cada cliente, no dejar espacios en blanco, datos que sean incongruentes unos con otros, que después a la toma de decisión, después no te vas a acordar de cómo era el dato número 1, de cómo era el dato número 5, porque el cliente ya se fue. Entonces, realmente, desde acá, si le podemos dar un consejo, es que desde el momento cero empiecen a gestionar los datos de forma completa. Si ustedes se crearon una tabla, bueno, respeten esa tabla, porque esa tabla es lo que vale oro, y va a valer oro en el futuro, porque justamente es la base después de todo lo que se puede crear. Avi, ¿qué opinas de esto? No, claro, este es exactamente el punto y bueno, sí, como dije, es en corroboración con los objetivos del cliente y bueno, estoy de acuerdo en este punto. Bien, bien, bien. Bueno, después, o sea, también el tema de las redes profesionales, ¿no? O sea, cuán importante es, o sea, rodearnos, o sea, de personas que comprendan cuáles son las tecnologías para poder escuchar y resolver estos problemas, ¿no? Claro, trabajamos con expertos, depende del caso, pero claro que hay accesos a expertos para ayudar y para a veces aumentar los datos y la precisión de las bases de datos. Sí, o sea, y a mí me gustaría, o sea, también que nos cuentes el tema de las Smart City, ¿no? O sea, cuáles son los desafíos que tienen, o sea, que vivimos, o sea, así a cotidiano, ¿no? Porque la tecnología la podemos ver en el día a día, en la calidad de vida desde las personas. Claro, pero bueno, en una Smart City hay mucha tecnología de inteligencia artificial y bueno, no puedo enfocar en una específicamente,
El tema es que yo participé en proyectos de Smart Cities, específicamente con cámaras de surveillance y detección de objetos y detección de comportamientos de las personas. Y es una parte, claro, específicamente por la seguridad. Exacto, bueno, que es una parte que es muy importante, ¿no? En todo lo que son los aeropuertos, ¿no? Una zona tan vigilada, o sea, tan crítica, ¿no? Desde quién ingresa, quién no ingresa, comprender, o sea, los reconocimientos faciales. Hoy por hoy, cuando ingresamos acá a la Argentina y hacemos el ingreso, podemos hacerlo de forma digital, ¿no? Y esa forma digital es con tecnología, justamente. Exacto. Bueno, el reconocimiento facial es muy diferente de detección de objetos y bueno, es un problema complejo y que tiene que ver con la búsqueda en un base de datos existente. Y bueno, si no tenemos, por ejemplo, una cara que no conocemos en la base de datos, es un proceso que es en tiempo real y para agregar un nuevo punto de datos en la base de datos y utilizarlo después para una comparación con las otras caras, por ejemplo. Exacto. Es un proceso muy dinámico. Exacto, totalmente. Y si tendrías que darles un consejo a quienes están acá, que son emprendedores, ¿qué consejo les darías? Eh, yo creo que hoy en día, bueno, casi casi todos los productos van a contener inteligencia artificial en una forma. Y es como la nueva electricidad. Y el consejo es de hacerlo bien e integrar bien en la arquitectura del producto. Bien, conocer el negocio, o sea, Ujú. sí, totalmente. Coincido porque o sea, es conocernos a nosotros mismos para poder generar desde ahí la tecnología, ¿no? Eso me parece que es súper interesante. ¿Y qué opinás del tema de la regulación? O sea, vos ya tenés, o sea, tipo, como estandarizado el tema de la regulación, que me parece que está bueno, el tema del cumplimiento, como sabemos, hay empresas que cumplen, empresas que no cumplen. Ujú. Bueno, hay dos lados en este tema, yo creo. La regulación de la IA en sí mismo, que es muy de actualidad ahora, pero no es regulada verdaderamente hoy en día. Y hay la regulación de los datos y la anonimidad de los datos. Y bueno, por la anonimidad de los datos, hay, es muy establecido esta regulación muy bien y bueno, hay penaltías para utilizar los datos de manera no anónima y bueno, las empresas tienen que pagar mucho dinero
si utilizan los datos de manera anónima. Y tiene que ser en el diseño del producto desde la empresa. Perfecto, bueno, estamos atentos a cualquier pregunta que nos quieran hacer, o sea, acá, o sea, estamos con un experto, así que si quieren escribir preguntas, estamos aquí para responder. Justamente que todos, o sea, vamos al ChatGPT, que, o sea, que está ahí, bueno, acá Abby es como el gran chip, o sea, porque justamente acá no tenemos, o sea, una máquina, sino tenemos una persona que crea esas máquinas, ¿no? Porque entendamos que por detrás siempre del desarrollo y demás, siempre hay personas que los están creando. Entonces, me parece que es sumamente importante poder hacerle una pregunta, si quieren ahora, también mismo el hecho ¿no? De poder comprender de cuáles son las necesidades que cada uno tiene, así que bueno, ahí estamos atentos a recibir cualquier consulta. Con Abby, o sea, trabajamos en conjunto a veces en algunos proyectos. Bueno, tenemos ahí uno que justamente lo que vamos es esto, ¿no? De querer colaborar para resolver los problemas tanto de las empresas como las startups, con tecnología, con inteligencia artificial. ¿No es así, Abby? Exactamente. Así que si lo quieren, o sea, necesitan algún día alguna colaboración, o sea, estamos, o sea, dispuestos a poder ayudarlos, ¿no? A resolver estos temas con tecnología para fortalecer sus negocios, ¿sí? Vamos a avanzar un poco, a ver qué es lo que se viene, ¿no? Del futuro de la inteligencia artificial. ¿Vos cómo la ves, Abby? O sea, ¿cómo viene el futuro? ¿Ya estamos, o sea, en el futuro? ¿Cómo ves? Yo creo que es difícil de dar una predicción, pero bueno, estoy en esta industria muchos años y tengo una intuición. Por ejemplo, en 2017, cuando los Transformers, la arquitectura de los Transformers salió, que es el Transformer, es el T del GPT. G Generative, P Probability y T Transformers. Bueno, esta arquitectura en 2017, cuando salió, a mí me diré, bueno, este funciona, en este momento, en este año, funcionaba, pero fue muy difícil porque la arquitectura fue muy grande y el poder de computación no fue muy grande en este momento y no funcionaba bien. 2 años después, esta tecnología fue en todos los lados. Y el progreso fue increíble. En 2 años fue un progreso exponencial. Ahora vemos que es un progreso exponencial. Y bueno, el futuro para mí va a sorprender mucha gente. Sí, porque principalmente un poco lo que decías ahí, ¿no? El hecho de que todas las empresas hoy por hoy, desde alguna perspectiva, están utilizando tecnología y esa tecnología lleva inteligencia artificial, ¿no? Entonces, me parece que es bueno experimentar, tener experiencias en estas tecnologías. Acá una de las preguntas dice, ¿cómo se usa el ChatGPT
en WhatsApp. Bueno, eso, o sea, en cuanto a funcionalidades así, les vamos a acercar un documento donde pueden llegar, o sea, a tener esas facilidades. O sea, a ver, acá existen muchas herramientas donde uno carga automáticamente el WhatsApp y uno puede definir, ¿no? El ChatGPT, o sea, en vez de tenerlo en portal web, lo tiene en el WhatsApp, si es esa la pregunta. La otra alternativa, tal vez, es usar inteligencia artificial para responder a los usuarios, ¿no? O sea, por ejemplo, se está utilizando mucho el tema de esto de los chatbots, o sea, armar preguntas y respuestas, ya tener predefinido. Entonces cuando el usuario tiene alguna pregunta ya se puede ahí resolver de forma ágil. Esto, o sea, es bastante simple, pero un poco volviendo al origen, ¿no? Es ¿qué es lo que quiere el usuario? Si nosotros podemos tener miles de herramientas, pero si no sabemos cuáles son las preguntas frecuentes, no sabemos cuál es nuestro cliente, qué es lo que busca el cliente, cuál es el típico problema con el cual o sea, hoy por hoy nos consulta, podemos tener muchas herramientas tecnológicas, la cuestión es saber cómo utilizarlas, ¿no? Nosotros vamos a facilitar un documento donde puedan tener un montón de herramientas dentro de lo que son gratis y pagas, porque justamente dentro de lo que es las posibilidades de poder adquirir, sabemos que son emprendedores en su mayoría, entonces el tema de costo es un tema muy importante, y bueno, desde ahí también tener la eficiencia, ¿no? Porque tal vez no tenemos el costo en dinero, pero también tenemos el costo de tiempo, ¿no? De cuánto estamos demorando en una tarea. Así que un poco viene por ahí. Y el tema, bueno, de la práctica es entender de qué va el negocio, ¿no? Entender cuál es el problema que queremos resolver, entonces desde ahí podemos resolver. En lo que es la agricultura, por ejemplo, se ha visto que cuando uno puede identificar cuál es el tema del riego, ¿no? El riego certero, el riego específico para poder ejecutar una agricultura sana y que sea sobre todo para zonas que son áridas y que no tienen buen riego por naturaleza. Entonces se utiliza esta inteligencia para verificar que o sea, todo por medio de tecnología, para identificar cuál es el riego correcto, ¿no? Para la agricultura se utiliza mucho. Después tenemos, o sea, usos diversos en lo que es, bueno, en lo que es turismo también, ¿no? En la rama de turismo se tiene mucho en cuenta de cómo las personas viajan, a dónde viajan, cuánto tiempo viajan, hacia dónde, bueno, y todo ese conocimiento lleva a tener mayor disposición de hoteles, de restaurantes, o sea, dentro de todo lo que es la gama se puede explotar, se puede recubrir mejor al cliente. Avi, ¿vos querés, o sea, comentarnos un poco de la consultora? Claro, yo ayudo las empresas a desarrollar su inteligencia artificial en todo tipo de datos, y tengo un sitio web que se llama ultradeeptech.com, ultradeeptech.com, y mi LinkedIn es Avi Pilser.
Ah, Sí, ahí agréguenlo porque realmente está bueno esto, ¿no? O sea, de estar al tanto, estar en contacto con alguien, o sea, que justamente, o sea, está en distintos rubros, ¿no? Y eso también te da un conocimiento totalmente global. sí, totalmente. Global y también global en las aplicaciones. Tengo una experiencia muy extensiva en todos los tipos de datos y muchos sistemas para optimizar todos los lados del sistema de inteligencia artificial. Incluyo los herramientas recién de IA como ChatGPT y la integración en las nuevas aplicaciones, las aplicaciones de clientes. Exacto. Y a ver, por ejemplo, en aplicaciones de atención al cliente, ahí contanos algunos ejemplos, o sea, así como que les pueda llegar a servir al público. Sí, por ejemplo, muy recientemente hizo una integración de un plugin de ChatGPT. Entonces es como desarrollar el código para crear un plugin de ChatGPT Plus que podemos accesar si tenemos la suscripción al ChatGPT Plus. Claro, exacto. Esas son las lindas alternativas, ¿no? También, o sea, que uno puede monetizar desde ahí. Claro, hay muchas aplicaciones hoy en día donde la interacción con el usuario es con el lenguaje. Entonces, las tecnologías utilizando ChatGPT ah, son muy versátiles, pero hay un reto de integración y de arquitectura y de diseño de la aplicación, porque no hay solamente la tecnología de lenguaje con ChatGPT, pero hay una integración con imagen, con videos, con datos financieros y todo tipo de datos. Y cómo, o sea, y el tema de la interacción humano-máquina, o sea, esto se está ejecutando con más naturalidad ahora, ¿no? O sea, vos lo ves, o sea, como que las personas están más accesibles a poder aceptar la tecnología para resolver estas, o sea, situaciones con interfaces de voces, con chatbot, con asistentes virtuales. Claro, claro, y hay una interacción más intuitiva con el ser humano. eh, y bueno, va a ser más intuitiva. Y bueno, Sí, sí, justamente, o sea, lo que se busca también, ¿no? Es que sea con ese objetivo, en ser intuitiva y también interactiva, ¿no? Porque eso creo que es lo que más le está dando resonar a todo esto que está viniendo. Y por último, o sea, me gustaría que les acerquemos un poquito, ¿no? De la computación cuántica. sí, bueno, no soy un experto en pero yo conozco. ah, la computación cuántica puede ayudar en muchos problemas de machine learning. Y bueno, yo no lo veo en un futuro muy inmediato, pero
va a ser una revolución enorme también. Claro, porque la computación cuántica lo que hace es procesar datos de forma mucho más rápida de lo que hoy tenemos. O sea, imagínense, es como que una computadora vuela, o sea, hoy por hoy para procesar datos se necesitan varios procesadores, ¿no? O sea, si hay alguna acá técnico en tecnología o comprendemos el tema de para poder funcionar, las tecnologías necesitan tener procesadores robustos. Entonces, la tecnología cuántica a lo que va es a tener cálculos más rápidos para manejar estos datos que son volúmenes, o sea, y de forma eficiente, ¿no? Claro, también la computación cuántica es para problemas específicos, no para todos los problemas, pero bueno, está desarrollando hoy en día y bueno, para problemas específicos. Sí, 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 sí. O sea, es como cuando empezó la inteligencia artificial. Así que simplemente lo menciono como para que, bueno, lo tengan ahí en resonar, porque dentro de poco es lo que se viene. O sea, ya deja de ser la inteligencia artificial lo de moda, si no se viene todo lo cuántico. Así que esto principalmente. Bueno, en principio agradecerlos acá un poco, también están mis redes sociales, por si me quieren seguir. Suelo tener bastante información. También a veces participo en los medios de comunicación comentando estos temas porque son sumamente importantes para todos. Y justamente también les quiero mencionar que he sacado un ebook, o sea, un libro digital, donde se los vamos a estar acercando y poder descubrir ahí, ¿no? La inteligencia artificial con documentos. Justamente se llama El despertar de la inteligencia artificial, y el objetivo lo que busca es tener un documento, una guía, donde podamos volver para ir a conocer lo básico. Me parece que está muy bueno, así que también se los vamos a acercar para que esté a disposición.